Vamos, estamos en el 27 de febrero del 2026 y estamos abordando la competencia de comunicación con la ficha 318-6025 de desarrollo de productos electrónicos. El objetivo de la sesión de hoy es terminar de explicar el tema para enviar el formato para subir la evidencia y estipular la fecha de entrega de la evidencia para que ya pueda ser evaluada esta primera evidencia. Recordemos que nuestra competencia tiene dos evidencias. La primera es un video y un formato que deben llenar, se deben subir los dos a la plataforma, y la segunda ya es un trabajo un poco más robusto, más estructurado, que ya debe tener normas APA, pero eso se los voy a explicar en la próxima sesión. Hasta el momento, preguntas, dudas, inquietudes. Por ahora no, profe. Yo, digamos, yo ya subí la evidencia del video con el Ah, ya la formatico que usted subiste. nos envió. Sí, señor, yo pude Ah, hacer es que eso. con el formato que yo ya les había enviado. Ah, sí, 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 yo les había dicho que hoy les explicaba cómo debían subir la segunda evidencia. Espérame, Sí, yo voy a señor. compartir mi pantalla. Dame un segundito. Ay, yo creo que es que se está demorando en cargar la presentación. Listo. Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Yo les voy a enviar un segundo formato. Ustedes llenan ese segundo formato con las especificaciones que les doy y lo adjuntan con el archivo que también deben subir y es básicamente la misma dinámica de trabajo. ¿Listo? Ok, listo, profe. Entonces espérame un segundito, yo les voy a compartir un momento la guía Profe, se le está escuchando un poquito entrecortado. No sé si es por señal del micrófono. y ahora, Ya mejor. es que no sé por qué es que está como molestando la conexión. Sí, por ejemplo, Espérame. de momento yo no estoy viendo la guía. ¿No lo estás Estoy viendo? Dame un viendo, segundito, es que no me quiere abrir la. Dame 5. Listo. Espérame, ya lo ubiqué aquí, que es que no, esto está. ¿La estás viendo? creo que está cargando. ¿Ya la ves? Ya la veo, sí, señor. Listo. Entonces, la comunicación asertiva se constituye en la habilidad que tienen los seres humanos para comunicar, transmitir y recibir mensajes, ideas, sentimientos, creencias, posturas u opiniones, que fue lo que vimos hace 8 días. Hablamos de autoestima, hablamos de autoimagen y vamos a hablar hoy de inteligencia artificial, de inteligencia emocional, para saber cómo manejamos las emociones durante nuestro proceso comunicativo. Digamos que esa parte de teórica nosotros ya la conocemos y ya la abordamos. Ya en esta segunda evidencia vamos a ver ya la parte de argumentación y de la estructura de un texto. Entonces, ¿en qué consiste esta segunda evidencia? Usted va a retomar la situación problemática que eligió en el video pasado, en el ejercicio pasado, y va a realizar un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problemática. Entonces, por ejemplo, si yo voy a investigar en cómo resolver un conflicto, pues yo voy a investigar acerca de la inteligencia emocional, yo voy a investigar acerca de la parte teórica de la comunicación como un proceso complejo, voy a investigar acerca de la empatía, que son términos que me sirven como base teórica para poder desarrollar ese argumento.
Dice que el ejercicio investigativo usted debe organizar la información y tener un panorama más amplio y claro de la situación. Resulta que cuando nosotros realizamos un ejercicio de argumentación, nosotros no solamente nos quedamos con las ideas que de manera subjetiva podemos tener, y lo subjetivo es lo que a mí me parece, lo que yo pienso, lo que yo siento. Cuando yo hablo de manera subjetiva, estoy prestando la atención a mi manera de ver el mundo. Cuando yo hablo del objetivo, no es solamente lo que yo pienso frente a o lo que yo siento frente a un tema, sino realmente desde los estudios científicos, desde la parte académica, que se habla sobre ese tema o cómo se define ese tema. Entonces, es importante que ustedes tengan esto claro porque este segundo ejercicio lo que busca es precisamente que ustedes desarrollen esa habilidad argumentativa. Dice que debe elaborar un informe en donde dé cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problemática, que deberá estar en estrecha relación con la profesión que usted desempeñará al finalizar este proceso formativo y en el contexto en que se va a desenvolver. Ustedes en estos momentos están estudiando un tema de productos electrónicos y ustedes deben obviamente hacer ese análisis desde su contexto laboral, desde lo que ustedes van a desempeñar, cómo van a emplear esto que ustedes están aprendiendo en ese entorno laboral, y ese es el desarrollo argumentativo que ustedes deben estructurar para esta segunda evidencia. Dice que para su elaboración debe elegir un tipo de texto que desee escribir. Entonces, si lo quiere de un carácter científico técnico o nuevamente algo narrativo, y narrar es contar, basado en lo descrito en el componente formativo. Aquí hay un encabezado, título del informe. Bueno, acá es donde yo les voy a ustedes a suministrar un formato. En ese formato ya está, no es sino que usted reemplace, y está ajustado a las normas APA. Las normas APA son las que rigen actualmente los trabajos académicos que nosotros presentamos en universidades, colegios, investigaciones. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es cambiarle los datos y desarrollar su contenido, y al final poner allí la bibliografía. Dentro del formato están las palabras claves, la introducción y obviamente el cuerpo del trabajo, que es el desarrollo. Entonces, en ese desarrollo usted debe exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos más relevantes, presentar argumentos que completen los aspectos relevantes que se señale para ello. Puede hacer uso de la información que recolectó en el proceso investigativo, es decir, que usted va a basarse en eso que usted investigó, en lo que la instructora le enseñó, en la bibliografía que se abordó, que yo igual les voy a enviar también las diapositivas para que ustedes puedan desarrollar ese argumento, y está ajustado para que ustedes puedan simplemente poner allí la bibliografía, pues obviamente ya del documento está listo con las normas APA. ¿Qué se va a evaluar en ese documento? La coherencia, la cohesión, el uso de conectores y pues obviamente que el texto tenga buena ortografía. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes no solamente desarrollen su capacidad verbal y no verbal, sino que también desarrollen la competencia de escritura y de redacción, que es muy importante, es determinante en cualquier profesión, porque pues en algún momento nos va a tocar escribir un documento y obviamente pues eso requiere de la habilidad y también del hecho de que usted se siente a pensar y organizar las ideas. Entonces, eso es lo que usted debe entregar en la próxima evidencia. ¿Hasta acá tú tienes alguna pregunta? Sí, profe. Bueno, entonces Cuéntame. a ver si, pues mirando si estoy entendiendo y voy como entendiendo al momento. Entonces, es el video que ya se supone que hemos hecho, que estamos haciendo, ¿cierto? Con la problemática que quiero que contáramos, ya fuera una anécdota o algún caso hipotético. De ahí, ahora tenemos que hacer un texto narrativo con normas APA. Es eso lo que nos está.
Sí, ahora van a hacer un trabajo escrito y van a subir el informe de creación de contenidos comunicativos. Esto ya es un trabajo un poco con más rigor académico, no es simplemente que me cuenten la situación, sino que esa situación ya debe tener una coherencia, una cohesión y un sustento teórico, es decir, basado en los estudios de no sé quién, del libro tal, de lo que nosotros les hablamos, de lo que yo les enseñé sobre inteligencia emocional, y ahí ustedes desarrollan su argumento. ¿Estoy siendo clara? Un poquito, espérame que todo me confunde. Argumento. Ok. ¿Sigues ¿Cómo, confundido? sí, un poquito confundido. ¿Cómo se llama exactamente el tipo de texto que vamos a desarrollar con esa problemática? Porque, digamos, nosotros en el informe Hicieron una narración. hicimos una narración, pero algo, la verdad, pues muy sencillo. ¿Sí? Fue como narrando muy explícito lo que sucedió, ¿sí? Y sacamos unas conclusiones. Y es lo que nos pedía el formativo que usted nos dio. Entonces, acá, pues me imagino que también va a llevar esto, conclusiones, va a llevar, Aquí ya va, el documento que yo les voy a dar es un trabajo como tal, entonces va la portada que viene con las normas APA, en donde usted simplemente ok, debe reemplazar. Usted lo único que tiene que hacer es reemplazar. Entonces, y ya en el ya entiendo. documento, pues usted me cuenta. Entonces, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Mi situación problemática en mi entorno laboral, voy a hablar de que teníamos que entregar un proyecto en grupo y como era en grupo, solamente me estaban dejando todo el trabajo a mí. Y como era un proyecto que nosotros teníamos, un proyecto educativo, esto se tenía que desarrollar porque estábamos hablando de medios de comunicación dentro de una institución educativa y el conflicto fue que me dejaron toda la carga a mí y las otras personas que debían responder no hicieron nada. Entonces, esa es mi situación y la expongo allí. ¿Qué voy a argumentar? Pues que eso fue un problema de comunicación porque a mí me faltó asertividad. En lugar de enojarme y de venir a tener y guardarme las cosas, debí aprender a poner límites, a decir no y a expresar las cosas con inteligencia emocional. Es decir, sin temor a que de pronto las personas me rechazaran por expresar lo que yo estaba sintiendo y lo que estaba pensando, pero también entendiendo que si queremos hacer un trabajo en grupo, debe ser en grupo. Entonces yo ahí en mi argumentación voy a mencionar la parte teórica de la inteligencia emocional, de las habilidades blandas, de lo que significa ser asertivo. Entonces allí yo le voy a dar una estructura a mi argumento. ¿Ya es un poco más claro lo que te estoy diciendo? Sí, ya, ahora sí ya lo voy a entender. Ya, o sea, como tal, usted nos va a dar un formato donde nosotros vamos a hacer el reemplazo y obviamente, pues con todo lo que hemos visto en las clases y las argumentaciones, pues vamos completando la historia como más compacta, más, mejor redactada. Eh, Exactamente. Entonces, obviamente, pues ya no voy a decir, es que a mí me parece y es que a mí me pareció que yo lo hice mal, sino que de acuerdo con el teórico o con lo planteado por el autor tal, lo que debió haber hecho de manera asertiva fue haberme sentado con mi grupo de trabajo, haber canalizado mi emoción y haber hablado de una manera tranquila, expresando que el trabajo debía tener a todos los compañeros realizándolo y no una sola persona llevando toda la responsabilidad. Entonces, si tú te das cuenta, pasa de ser una opinión personal a volverse la estructura de una respuesta que tiene un sustento teórico en donde yo te estoy diciendo, no, mira, es que no es solamente lo que yo pienso, sino lo que piensan estos autores acerca de cómo se debió haber solucionado esta situación. ¿Ya te quedó un poco más claro? Ok, sí, señora, tenemos que hacer también ahí una pequeña labor investigativa. Sí, eso es una. Ahora te voy a mostrar, les voy a mostrar cómo se realiza un argumento. Entonces, esperen un segundito. Igual yo les voy a enviar estas presentaciones. Ahí hay autores, ahí hay bibliografía, no es sino que ustedes pues lean y complementen, que igual, digamos, la información está. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de argumentar, nosotros hablamos de poder dar, poder expresar algo de una manera coherente y que además yo desarrolle una tesis que me permita darle seriedad a ese argumento. Eso es un ejercicio de argumentación, porque es más complejo argumentar
que dar una opinión personal, porque como yo les estaba diciendo, la opinión personal es simplemente lo que yo estoy sintiendo de manera subjetiva, ya en la estructura de un argumento es mucho más compleja. Debe tener una unidad lingüística con sentido para convencer. Entonces, por ejemplo, yo voy a argumentar el por qué es necesario que existe una comunicación asertiva y el manejo de inteligencia emocional a la hora de desarrollar proyectos en grupo. ¿Y por qué se generan este tipo de conflictos? Porque no son claros, por ejemplo, desde el principio, con la forma en cómo se va a trabajar, porque las personas no asumen de manera autónoma una responsabilidad y siempre están buscando quién les haga el trabajo. Y entonces eso lo voy a argumentar desde tal autor. Entonces, esos argumentos yo los voy a basar en la teoría que nosotros hemos ido abordando. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Esos argumentos deben estar claros y bien estructurados. Cuando yo voy a hablar de una argumentación, yo puedo hablar acerca de la parte oral, que es mi capacidad discursiva, es decir, mi capacidad, mi retórica, mi capacidad de poder expresar mis ideas. Aquí ya viene algo que se llama lo verbal y lo no verbal, es decir, lo que yo digo y también la manera en cómo lo digo, cómo muevo mis manos, cómo me expreso, cómo manejo mi gesticulación. Esto si lo estamos hablando desde la parte oral. Pero en este caso, como nosotros estamos hablando de la parte escrita, lo escrito cuenta con otros recursos. Entonces está la estructura de los párrafos, el uso de los signos de puntuación, que es lo que le da sentido a lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué debe tener el trabajo que usted va a entregar? Pues el uso correcto de signos de puntuación, el uso correcto de la estructura de los párrafos para que pueda tener sentido. Porque resulta que cuando nosotros hablamos, nosotros hacemos una pausa y el interlocutor lo está comprendiendo, pero cuando nosotros escribimos no. Entonces, lo que hace que nosotros le pongamos sentido a las cosas son los signos de puntuación, que son los silencios, entonces la coma, el punto y coma, el punto aparte, el punto final, los paréntesis, las comillas, todo eso entra a ser parte de la construcción de nuestro texto, que va a ser uno de los elementos que se van a evaluar. Bueno, nosotros tenemos, cuando nosotros argumentamos, desarrollamos una idea y aquí viene qué nosotros queremos con ese argumento. Vamos a transmitir una convicción, es decir, vamos a decir algo que a nosotros nos parece, que estamos pensando, pero que lo tenemos que sustentar. Entonces, por eso se les habla a ustedes de buscar bibliografía, de buscar teóricos. Yo les voy a facilitar las diapositivas y estas diapositivas y las otras diapositivas tienen unos autores. Ustedes pueden profundizar con esos autores y les voy a explicar cómo van a hacer para que aprendan para otras áreas. ¿Ustedes manejan ChatGPT? Yo la verdad utilizo más Gemini para ciertas consultas porque pues, es un motor de búsqueda más fuerte. Bueno, lo que ustedes consideren que les funcione. Entonces, ustedes buscan en la bibliografía los autores. Entonces, por ejemplo, miren acá. Ventana, pantalla completa. ¿Están viendo mi pantalla? Pues, Sí, señora. entonces, autores o ensayos o textos que hablen sobre asertividad, sobre comunicación asertiva en en el entorno laboral. Y es lo que te va a votar a ti es los libros que tú puedes leer sobre esos temas. ¿Qué vas a hacer? Tú le vas a dar clic. Por ejemplo, aquí me están hablando de poner límites. Miren acá. Entonces yo puedo leer y digo, aquí en este texto me enseñan
o dentro de mi argumentación, según el libro de Manuel Smith, y ojo que deben hacer las citas bien hechas, eh, habla y se plantea que las personas deben aprender a poner límites para para ser realmente unas personas asertivas. También pueden hablar entonces los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, ¿qué me dice este libro? Me dice que debo ser proactivo, que debo comenzar con un fin en mente, que debo pensar en ganar, ganar. Cuando yo hablo de ganar, ganar es que tú ganas, yo gano. Eso también lo vemos en negociación. Que tengo que, bueno, ahí te están hablando. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a utilizar esto para que ustedes puedan nutrir ese texto. Aquí hay diferentes espacios en donde Google Académico, por ejemplo, tiene textos que son muy buenos, que yo puedo leer y que me pueden servir para darle solidez a mi argumento. ¿Qué no es bueno hacer y qué no es honesto en ChatGPT? Por ejemplo, hágame un ensayo sobre la comunicación asertiva o sobre un problema de conflicto laboral. Ahí ya es algo que uno dice, bueno, esto no está bien, esto no es ético. Entonces, eso es lo que no debemos hacer. Pero decirles, mira, préstame la bibliografía, dime qué textos hablan de esto para yo ponerlo como referencia en mi texto, nos va a facilitar el trabajo porque, por ejemplo, cuando yo hago trabajos de investigación, hablo de mi tesis de grado y hablo del proyecto de investigación que estaba haciendo ahorita para la materia de la especialización que estaba terminando, hacer el marco teórico y el tema del estado del arte es muy complejo porque uno tiene que buscar muchos libros. Entonces, lo que hace ChatGPT es facilitarte esos conceptos en donde los puedes encontrar, tú los lees y sacas tus propias conclusiones. ¿Fácil o difícil? ¿Les quedó claro? Pues de momento a mí sí, profe. Entonces, miren que aquí a ustedes les pueden, acá, bueno, bueno, otra cosa que ustedes le pueden pedir ayuda a ChatGPT, porque a veces el tema de las normas APA es súper harto. Entonces, ustedes le dicen, copian y pegan la bibliografía y le dicen, por favor, organiza la bibliografía con las normas APA vigentes. Y él lo que te va a hacer es organizarte todos los libros como que deben aparecer en el trabajo escrito. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Pues si usted utilizó este libro, usted lo que va a hacer es copiar y pegar la bibliografía como debe aparecer según las normas APA. Ojo que si usted lo leyó, ¿no? Si usted no leyó ese libro, no lo ponga ahí porque eso sería hablar mentiras y pues eso no es ético ni es correcto. Pero si usted sí leyó y lo utilizó como bibliografía, pues usted lo pone allí y ChatGPT lo único que hace es organizarle esas bibliografías. También deben tener en cuenta, chicos, que, y esto es importante, no sé si yo a ustedes esta semana les envié una imagen que hablaba acerca del plagio. Esto es un ejercicio honesto de escritura y es para desarrollar una competencia. ¿Qué no necesito? Que me copien y me peguen o que me descarguen trabajos, porque ya me tocó en otras fichas calificar trabajos de gente que había bajado trabajos de hace 10 años de otras personas que los montaron en internet y ellos los descargaron, les cambiaron los nombres y los volvieron a presentar. Eso no es ético, eso no es correcto, eso no es honesto y además es una bobada porque no van a aprender y yo me voy a dar cuenta porque yo todo lo analizo con un sistema antiplagio. Entonces, si ustedes bajan eso de ChatGPT, pues yo me doy cuenta que ustedes copiaron y que ChatGPT les construyó el texto. Ustedes se pueden ayudar de ChatGPT, obvio. O sea, si ustedes no manejan eso, están desactualizados. Lo pueden utilizar para buscar bibliografía, para mejorar la redacción. Ustedes le pegan el texto ahí y le dicen, por favor, dime si esto me quedó bien escrito y él te dice, no, mira, mejor arréglale aquí, cámbiale acá. Y hay otros correctores gramaticales y ortográficos que les ayudan a corregir en línea, que si es válido, totalmente válido, porque lo que les está haciendo es ayudar a mejorar su escritura. Lo que no es válido es que les haga el trabajo, ¿sí? Es una gran diferencia entre buscar una corrección y que buscar que me lo haga. ¿Estoy clara con lo que les estoy diciendo?
Sí, profe, perfecto. Listo. Si pueden buscar ayuda a ChatGPT, no tengo ningún lío. Lo que no pueden es decirle a ChatGPT que les haga el trabajo, porque eso sí, no. Entonces seguimos con el tema de la argumentación. Lo que ustedes están buscando con este segundo trabajo es que las personas que lo leen, y en este caso la instructora, se adhiera al argumento, es decir, que diga, hombre, tiene razón por esto y por esto. Justificar una actitud y una posición. Entonces, por ejemplo, yo estoy justificando el hecho de, o estoy explicando el hecho de por qué es necesario poner límites en mi entorno laboral si yo quiero que exista la comunicación asertiva. Es decir, que la comunicación sin límites o sin poner, sin establecer nos negociables, no se puede dar. Entonces, ese va a ser el desarrollo de mi argumento y la idea es que yo pueda defender esa posición. Eso es el ejercicio de argumentación que ustedes deben hacer. ¿Cómo se estructura un argumento? Ustedes van a dar su punto de vista, o sea, desarrollan la idea, lo que ustedes quieren decir, lo van a sustentar, que es ahí en donde ustedes van a escribir su justificación. Luego viene el garante, y en el garante es, por ejemplo, como lo plantea el autor tal, o como se habla acerca en el libro tal de Daniel Goleman, o como nos dice tal persona, la inteligencia emocional es necesaria para la comunicación asertiva, ta, ta, ta. Entonces, ahí ustedes están haciendo ese sustento teórico y ese garante que les va a ayudar a defender su posición. Y la reserva, pues es cuando ustedes, cuando hay contraargumentos que ustedes mismos pueden debatirlos en su propio texto. Los puntos de vista, la sustentación. Aquí ya está el ejemplo. Entonces, por ejemplo, el punto de vista es que un estudiante X fue sorprendido cometiendo un fraude y deberá ser suspendido durante el semestre. Su reingreso y permanencia en la universidad estarán condicionados por ciertos requisitos disciplinarios y académicos. Supongamos que mi texto es sobre eso. Entonces, ¿cuál va a ser la sustentación? Yo voy a hablar que el fraude es una falta contra los principios éticos y morales establecidos en el manual de convivencia de la institución. Entonces, ahí me voy a pegar del manual de convivencia de la institución en donde dicen, viejo, está prohibido hacer fraude. O sea, eso es delicado aquí. Aceptar el fraude es injusto con los demás estudiantes. Si yo a una persona le acepto que haga trampa, eh, estoy diciéndole a los demás que hacer trampa está bien. El fraude riñe con los principios de integridad e integralidad del proceso educativo, entonces yo ahí puedo buscar las normas nacionales de educación y lo que sea que me ayude a sustentar mi respuesta. Permitir el fraude es posibilitar que el estudiante continúe con actos indebidos en su vida futura. Sí, porque si yo a una persona le permito algo indebido ahora que puede parecer pequeño, cuando esté más grande y esté en otros contextos, va a ser corrupto. Entonces ahí yo desarrollo mi idea y puedo buscar autores que hablen acerca de la corrupción y, por ejemplo, porque en Colombia todos somos corruptos, porque de una u otra manera avalamos no importa que robe aunque sea poquito, o la trampa no era tan grave, profesora, eso no era ni sino bajar un trabajo y cambiarle el nombre, eso no era tan delicado. Entonces yo ahí puedo sustentar el por qué hacer fraude está mal. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Sí, profe, perdón. Yo voy a hacer una pregunta. Nosotros, aunque ya le narramos la historia del trabajo pasado, también debemos volver a narrarla en este o en este solo argumentamos. En este me van a argumentar. Ok, argumentar lo que nosotros sentimos de esa situación. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue tu situación laboral? ¿O qué fue lo que identificaste? Bueno, yo la que coloqué fue que hace poco tuve una visita por parte de una entidad del Estado en la empresa en la que trabajo y ahí me tocaba atender esa visita. Ujú. La persona que venía era un poquito brusquita para hablar, entonces tocaba tener mucha paciencia porque pues obviamente es una visita del Estado, una visita delicada para la empresa, ¿cierto? Entonces tocaba como manejar mucho la prudencia a la hora de hablar, pero también tocaba defender muchas cosas. Entonces, en esa visita, pues yo tuve un agarrón con la persona que hacía la visita, se puede decir. ¿Y qué pasó ahí? Digamos que cuando ella llegó a hacer la revisión de la documentación que yo tenía como más a cargo, ¿sí?
sin revisarla muy bien, dijo como que no, no hay nada, no tienes absolutamente nada, no sirve, le voy a colocar deficiente en esta. Entonces, como yo sabía que sí estaba la información, le dije, no, tiene que revisar, me tocó pues subir el tono y decir, no, es que tiene que revisar bien para que usted diga que no. Y ahí entramos con una discusión técnica, como que aquí, que revise este, revise acá, y al final terminé como ganando porque nos colocó buena calificación en esa documentación, pero si yo no le digo nada, o sea, como que no entramos en esa discusión, hubiera quedado deficiente en esa parte. Ok, entonces ahí en donde tú me dices eso, entonces, ¿cuál hubieses, digamos, en la argumentación que tienes que decir? Entonces, basado en la situación que analicé en el trabajo anterior, pudimos ver que la persona que estaba allí no debió haber expuesto sus diferencias de la manera en que lo hizo, que debió haber utilizado un mejor lenguaje verbal y no verbal y haber moderado su tono de voz, porque de acuerdo a cómo yo hablo, la gente interpreta mi mensaje. Entonces, según el teórico tal, no sé qué, hizo un estudio de investigación no verbal y dice que muchos de los mensajes que nosotros recibimos de manera negativa no es por lo que dicen, sino la forma en cómo nos la dicen. Entonces ahí tú ya le estás dando una argumentación a tu trabajo. ¿Ya te quedó más claro? Sí, sí, señor, ya entiendo. Es argumentar nuestra situación. Exactamente, y eso sí es cierto ahora que tú me lo dices. A veces no es lo que nos dicen, sino la manera en cómo me lo dicen. Y uno dice, ay, pero es que esa persona habla muy golpeado, porque es que habla como si estuviera regañando. Entonces, a ti te pueden decir algo de una manera bonita y te lo pueden decir de una manera maluca y obviamente no va a tener el mismo efecto emocional. Entonces, o eso también tú lo puedes argumentar. Entonces dices, no, es que es el espacio y también la asertividad es aprender a decir las cosas de la manera correcta, a la persona correcta y en el contexto correcto. ¿Cómo me voy a poner a pelear en una plena evaluación? ¿Sí? O sea, no es momento de mostrar esas diferencias. Entonces tú ahí puedes empezar a darle forma a tu argumento. Ok, perfecto, profe. Les digo de una vez que a veces escribir suele ser más complicado que hablar, porque es que si ustedes se dan cuenta, yo cuando hablo utilizo mis manos, utilizo mi gesticulación, te digo, hola Cristian, cuéntame si entendiste o no, tienes preguntas, ta, ta, ta. Entonces tú me dices, no, mira, yo no entiendo, ta, ta, ta. Bueno, eso pasa cuando yo hablo. Cuando yo escribo, es mi mundo enfrentado al mundo del lector. Entonces, por eso debo ser más claro y estructurar mejor mi argumento. Por eso a veces suele ser un poco más complejo escribir que hablar. Continúo. Les voy a enviar también unas diapositivas explicándoles el uso de los signos de puntuación. Yo creo que eso a ustedes les va a servir, entonces ahí también pueden enriquecerse un poco de cómo utilizar las comitas, cómo utilizar los puntos y comas, porque obviamente eso pues les va a ayudar no solo con esta competencia, sino con las que vengan que tengan trabajos escritos. Y eso les quería preguntar, ¿han tenido que hacer trabajos escritos en alguna otra competencia? Sí, señora, casi prácticamente en todas nos ha tocado hacer ciertos informes, ciertos esto, trabajos donde hay que argumentar las cosas o explicar lo que hicimos mediante texto. Ah, bueno, entonces ahí les va a quedar un poco más fácil. Ah, bueno, les voy a enviar este documento que tengo aquí. Es el de mi universidad, tiene 19 hojas. Se los voy a enviar así. No sé si esto sea muy legal. Pum, 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 pum. ¿Están viendo? Sí, ya se ve. Miren que acá están las normas APA número 7. Y ahí te dicen a ti cómo tienes que, cómo tienes que referenciar. Las citas directas, indirectas, esto también les puede servir a ustedes como material de estudio. Igual yo también tengo la presentación, ya se las voy a enviar para que ustedes puedan hacer los ajustes. Como yo les digo, como yo les doy a ustedes el formato, pues les queda un poco más fácil porque ya si no cambiar los datos. Pero Y, para ok, el tema. ¿y ese formato ya tiene las normas APA o hay que aplicárselas también? No, el formato ya está listo con las normas APA. Lo único que ustedes, por ejemplo, si usted va a citar, ahí sí tiene que
poner la referencia de la cita. Si es Ok, indirecta, como directa, norma APA. ajá, pero entonces ya es un poco más Esa es de fácil. las cositas, esa es de las cositas difíciles de aprender a manejar esas normas. Las normas APA son, ay, sí, es que uno tiene que familiarizarse con ellas porque pues en todo la están pidiendo, entonces definitivamente es imposible no, por acá estoy buscando porque yo ya tenía listo el archivo para enviarles a ustedes las normas APA, bueno, acá está. Ay, tucutú, tucu, tucu. A ver, yo soy muy juiciosa, me siento súper orgullosa de lo juiciosa que soy. Bueno, miren acá. Aquí están, como yo les había dicho, los signos de puntuación. Entonces ustedes van a encontrar qué es cada signo de puntuación y cómo lo deben utilizar. Si ustedes se dan cuenta, están el punto y coma, el punto seguido, los ejemplos para cuando ustedes estén realizando su redacción. Punto y aparte. Y esta presentación se las voy a enviar. Adicional a esto, hay un programa que les corrige a ustedes la estructura gramatical de los textos. Se los voy a compartir para que ustedes vean cómo funciona. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señora. Miren, ese se llama Language Tool. ¿Lo están viendo acá? Sí, sí, estamos viendo la página. Dice que es más que un corrector ortográfico. ¿Sí? ¿Están viendo lo mismo que yo estoy viendo? Sí, dice como que introduzca o pegue aquí su Eso, listo. texto. Entonces vamos a escribir algo. Entonces, mi compañera, voy a escribir mal para que ustedes vean cómo mi compañera me gritó y fue grosera. ¿Se dan cuenta que aquí ya les está corrigiendo? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, veo que subraya. Exacto. Entonces miren que acá le está diciendo hay un error de puntuación, hay un error de ortografía inadecuada. Entonces ustedes, bueno, en mi trabajo mi compañera me gritó y fue grosera, no hizo lo que le correspondía del trabajo y eso perjudicó de manera grave al equipo de trabajo. Tan. Entonces, él me está diciendo que falta una tilde, que hay un error de puntuación y básicamente me está diciendo corrija eso que quedó mal. Entonces tú le das corregir y vas cambiando. Entonces acá empiezas a corregir, trabajo, con clic derecho. O sea, se paran en la palabra, le dan clic derecho y empiezan a cambiar. Miren que aquí puso un punto y coma. Aquí me va a poner la tilde que me hizo falta. Y magnífico, no se encontraron errores. Y él me va corrigiendo la ortografía y la gramática. A veces Word pasa errores de ortografía, pero aquí se los corrige. Entonces usted lo que puede hacer es copiar y pegar, organizarlo y pegarlo después en el Word. Es una manera. Esto es un corrector muy bueno, se los voy a enviar al grupo para que lo tengan en cuenta. Pueden utilizar también lo que yo les decía de ChatGPT. ChatGPT también les puede organizar las ideas, pero pues obviamente ChatGPT, como es una inteligencia artificial, él lo que hace es la misma estructura textual, entonces puede perder, digamos, el estilo que ustedes tengan para escribir.
pero finalmente lo que ustedes necesitan es que el texto les quede bien. Entonces, en ese orden de ideas, pues es funcional lo que ChatGPT les puede ayudar a hacer. ¿Tienen preguntas hasta el momento respecto a esto que les estoy diciendo? Por mi parte, de momento no, bro. Listo, Conmigo chicos. también está Entonces, claro, profe. vale, entonces ya les quedó súper claro cómo deben entregar la segunda evidencia. Yo les voy a enviar el formato. Si no se los envío ahora, se los envío en el día, en el transcurso de mañana, porque ya está listo. Necesito que ustedes le cambien los daticos y les envío estas presentaciones para que ustedes las guarden y las tengan allí, les pueden servir. Y les voy a enviar la de las normas APA, que también las tengo acá, que esas sí las hice yo, no es de una universidad, esas las hice yo, las diseñé yo. Creo que están acá. Bueno, las voy a buscar porque yo ya las tenía listas para que ustedes se puedan guiar. Finalmente eso les va a servir muchísimo. Hace 8 días yo les hablé a ustedes acerca de profundizar sobre el tema de inteligencia emocional, que además les puede servir para su ejercicio de argumentación. El día de hoy vamos a profundizar en eso porque eso les va a ayudar a, obviamente, a tener una base un poco más fuerte y sólida respecto al por qué esto tiene tanta importancia dentro del proceso de comunicación. ¿Están viendo mis diapositivas? Inteligencia emocional, dice. ¿Sí? ¿Sí les están viendo? Sí, sí, señora. Sí, profe, lo estamos Listo. viendo. Chicos, miren, cuando yo hablo de inteligencia emocional, hablo de cómo nuestro cerebro procesa las emociones. Entonces dice que las emociones influyen en nuestros pensamientos, sí. Si yo estoy triste, mis pensamientos van a ser tristes. El cerebro procesa las experiencias emocionales, las emociones intervienen en la toma de decisiones. Obviamente, de acuerdo a mi estado anímico, yo también voy a poder tomar decisiones buenas o malas, movido por X o Y emoción. Sentir y razonar no son procesos separados, son integrados. Yo no siento y por aparte razono. Todo va unido. Dentro de nuestros pensamientos hay una emoción. Nosotros tenemos respuestas psicofisiológicas automáticas ante estímulos internos o externos que tienen relevancia para la supervivencia y el bienestar. Por ejemplo, si yo veo que mucha gente viene corriendo, digamos que mi instinto de supervivencia y mi emoción en ese momento me dice que yo también debo correr porque algo está pasando. Si alguien me quiere atacar, yo voy a gritar porque es una respuesta inmediata, un instinto de supervivencia ante un estímulo externo que me permite preservar la vida. Y eso es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Nosotros también tenemos un instinto de supervivencia como los animales, pero nosotros tenemos la razón, que es con lo que gestionamos esas emociones. Hay unos cambios fisiológicos, obviamente, cuando yo estoy nerviosa, hay una sudoración excesiva, hay un movimiento involuntario de alguna parte del cuerpo, que es por la manera en cómo yo de pronto manifiesto mi ansiedad, y hay unos cambios, también puede ser en la manera en cómo hablo, en la velocidad, en cómo hablo de claro. Hay un tema de cognitivo que también es la interpretación de lo que está sucediendo y un conductual que es la manera en cómo yo puedo cambiar mi expresión facial, mi tono de voz o mi acción, que era lo que le estaba diciendo al compañero. Si a mí tú me estás diciendo algo de buena manera, tu manera conductual me lo va a expresar en un tono tranquilo, sin gritar, sin hablar fuerte, como sintiendo que me estás regañando, mi respuesta no va a ser negativa o puede ser menos negativa que si me hablas de mala manera. Entonces ahí nosotros estamos viendo que efectivamente hay una respuesta conductual. Entonces hay una diferencia entre emoción, sentimiento y estado de ánimo y las personas suelen confundir esto. La emoción es una respuesta breve, intensa y automática. Por ejemplo, el miedo. Yo siento miedo cuando me pegan un susto o cuando, por ejemplo, reviso mi cuenta de Bancolombia y no me apareció la plata. Obviamente tengo miedo. Un sentimiento es una experiencia consciente de la emoción. Yo ya soy consciente de que tengo miedo y el sentimiento se prolonga más.
Y el estado de ánimo es mucho más duradero y menos intenso. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un estado de ánimo bajito anímicamente, sentir tristeza y esa tristeza puede ser prolongada. Es decir, yo puedo seguir desarrollando mis actividades cotidianas y estar triste. Cuando ya hablamos de una tristeza prolongada, es decir, que pasan los días y yo sigo sintiéndome triste, y esto también se los hablo desde el cariño, vayan donde los especialistas de salud mental, porque cuando una persona está triste todo el tiempo, ya es un problema de depresión y la depresión hay que tratarla. Entonces, si yo veo que mi estado anímico se prolonga, esto ya no es cuestión de una emoción ni un sentimiento, esto ya es algo que merece y necesita ser tratado. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, Las emociones no, tienen una función adaptativa, nos preparan para actuar, nos facilitan la toma de decisiones, permiten evaluar riesgos y oportunidades y favorecen la cohesión social. Es decir, nosotros nos hacemos seres sociales porque sentimos y tenemos emociones. La emoción y la razón no están separadas. Yo me basé en este libro, creo que yo a ustedes se los había mostrado en la sesión anterior, no sé si fue con ustedes o con otro grupo, que se llama El cerebro y las emociones, sentir, pensar y decidir. Es muy bueno y habla cómo todo esto se relaciona, también cómo interviene la memoria, cómo las experiencias se guardan en la memoria y cómo nosotros actuamos de acuerdo a esas experiencias pasadas. O sea, el libro es muy bueno y vienen varios libros. Dice que pensar sin emoción es imposible, ya que las emociones orientan la atención y el juicio, y la idea central es que las emociones son una forma de inteligencia biológica. Entonces también nos hablan que el cerebro, existe un cerebro emocional y que hay algo que se llama el sistema límbico. Entonces, todas esas estructuras implicadas en el procesamiento emocional son las que originan y procesan esas emociones, esos estímulos. Entonces hablamos de la amígdala, del hipocampo, del hipotálamo y de la corteza cingulada. No funciona aislado, sino conectado con la corteza prefrontal. Y aquí está el cerebro para que ustedes miren dónde está cada cosita. Claro que está en inglés. Entonces, cuando nosotros hablamos de la amígdala, es en la amígdala en donde se detectan las amenazas. Entonces, evalúa rápidamente los estímulos, activa las respuestas automáticas, es fundamental en el miedo y la agresividad. Hay dos emociones, la ira y el miedo. Y las dos nos sirven, si son bien manejadas, para la supervivencia. Bueno, todas las emociones nos sirven para la supervivencia, pero la ira y el miedo son muy instintivas de nosotros para la supervivencia. ¿Por qué? Cuando yo siento ira, cuando yo tengo rabia, yo me defiendo. Y cuando yo me defiendo, estoy defendiendo, si lo estamos hablando dentro de un lenguaje de supervivencia, me estoy defendiendo para poder sobrevivir. Es decir, es una reacción de no dejarme porque necesito asegurar que mi bienestar está por encima de. Y el miedo me ayuda para la supervivencia porque es lo que me previene de cosas que me van a hacer daño. Entonces, ¿es necesario tener estas emociones? Sí, son necesarias, son indispensables. ¿Que las debemos gestionar y transitar? Obviamente, porque si yo mantengo todo el tiempo con miedo, pues ya es un tema de no poder avanzar porque todo voy a tener temor, y pues obviamente si yo no sé gestionar la ira, pues me voy a volver una persona agresiva y violenta y eso tampoco está bien. ¿Claros hasta ahí o tenemos alguna duda? no, de momento, claro. Nosotros somos conscientes del peligro, nuestro cerebro lee el peligro y obviamente lo procesa y lo entiende. Las emociones son procesos biológicos esenciales. Sí, nosotros no podemos cohibir ni reprimir una emoción. Es importante que tengamos claro esto porque nosotros culturalmente y en nuestra educación nosotros no estábamos educados emocionalmente, ¿sí? Nosotros venimos a hablar de esto de un tiempo para acá. Digamos que las generaciones de los millennials, de los baby boomers y de los de antes de los baby boomers, nosotros no sabíamos de este tema. O sea, nosotros, esto es algo nuevo. Y
nosotros no nos educamos emocionalmente para identificar y reconocer las emociones. Esto se hace ahora desde que los niños están pequeños, en donde ya los papás son un poco más conscientes y te dicen, cuéntame qué estás sintiendo, dime qué te duele, cuéntame qué piensas. Entonces ya el niño aprende a gestionar y a entender qué es lo que le está pasando. La generación de la chancla no sabe eso, a usted le daban por yo que lloraba, y si lloraba, le daban más duro para que tuviera motivos para llorar. Digamos que esa era la forma en cómo se trabajaban las emociones. Y crecimos reprimiendo emociones o crecimos sin entenderlas ni saberlas gestionar. Entonces, por ejemplo, muy pocas personas en este momento tienen esa facultad de decir, espera que estoy enojado, dame un tiempo, yo me tranquilizo, respiro, cuando esté tranquilo hablamos. Pocas personas hacen eso. ¿Por qué? Porque pues nosotros nos fuimos educados con esa inteligencia emocional. ¿Que lo podemos hacer? Obviamente, o sea, eso se puede entrenar, pero es con un tema de tiempo, de autoconocimiento y es necesario además. El cerebro emocional y el racional están interconectados, es decir, yo no puedo separar la razón de la emoción, son necesarios que funcionen juntas. La emoción influye en la memoria y la construcción de la identidad. O sea, nosotros somos lo que somos también por lo que sentimos y básicamente de esta manera construimos nuestra memoria y nuestras experiencias. Lo que de pronto hace unos años me dolió va a quedar guardado allí y situaciones similares me van a generar esa misma emoción. No sé si a ustedes les ha pasado. Hablemos del plano sentimental. Ustedes tuvieron una relación, alguien les hizo daño, y ustedes ya tienen guardadas las características de esa persona y lo que sintieron en esa relación. Cuando llega alguien nuevo a su vida y tiene comportamientos parecidos y hace cosas similares y usted vive cosas similares, su cerebro le recuerda esa experiencia pasada. ¿Les ha sucedido? Que el cerebro relaciona la experiencia anterior con la nueva. Y eso también es una manera pues de supervivencia, es decir, te está diciendo, esto ya lo vivimos, por aquí pasamos. Entonces, por eso hablan de la memoria y eso hace parte de la construcción de nuestra identidad. ¿Tiene alguna duda hasta acá? Sentir es una condición necesaria para pensar y decidir. Yo no puedo pensar, no puedo decidir si no estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a motivar a tomar un camino o a decidir de X o Y manera. Chicos, hasta acá hablamos de inteligencia emocional, de asertividad. ¿Entienden la relación? ¿Les queda clara la importancia o tienen alguna inquietud? Profe, por mi parte, está muy claro. Listo. Entonces son las 8:53. Dejo tiempo para retroalimentación, para dudas, aportes, preguntas. ¿Claro? Sí, profe, creo que está claro. Listo, muchachos. Hay Sí, algo que señora, se está llama, claro. vale, hay algo que se llama lenguaje verbal y no verbal. Resulta que nosotros, que era lo que yo les estaba hablando a ustedes ahora, que nosotros no solamente lo que decimos, lo que comunicamos, sino la manera en cómo lo decimos. Esto también tiene que ver mucho con las emociones, porque cuando yo me voy a expresar, yo también expreso con mi gesticulación, con la manera en cómo me siento, cómo me paro, cómo hablo, la velocidad con la que hablo, y eso se llama lenguaje verbal y no verbal. Verbal es lo que yo digo y lo no verbal es todo lo que acompaña eso que yo digo. Entonces, ¿tiene que ver con la asertividad y con la comunicación asertiva? Sí, porque si yo te voy a decir algo a ti, pero yo estoy parada o tengo una postura, por ejemplo, así, con los brazos cerrados, yo te estoy diciendo de manera inconsciente que no estoy lista para tener una conversación. O, por ejemplo, si yo no te estoy observando a los ojos y no estoy teniendo esa oportunidad de poder entablar una conversación en la que podamos estar tranquilos, sin ruido, y no hablo solamente de música o de elementos sonoros, sino por ejemplo celulares o otras actividades, yo no voy a poder ser asertivo.
¿Por qué? Porque mi lenguaje no verbal no está colaborando y ahí también hay elementos en el entorno que dificultan ese proceso comunicativo y que dificultan el ser asertivo. Entonces, cuando yo quiero comunicarme de manera asertiva, también debo tener en cuenta la paralingüística, que son los aspectos no semánticos del lenguaje. Entonces, los tonos de voz, el ritmo con el que hablo, el volumen que utilizo al hablar. Viene lo kinestésico, lo kinestético, lo van a encontrar con varias maneras de nombrarlo, pero esta parte habla de la manera en cómo yo me siento, cómo yo me paro, cómo yo cruzo las piernas, cómo yo ubico mis brazos, y la proxémica, que les habla acerca de la distancia que yo puedo tener de una persona hacia una persona que hace que pueda fluir la conversación. Entonces, por ejemplo, dentro de esa proxémica hay algo que se llama el espacio, mi espacio personal, mi espacio vital. Cuando yo me acerco mucho a alguien y yo no le he dado la confianza, o esa persona se acerca a mí y yo no le he dado la confianza, yo siento que está invadiendo mi espacio personal y eso inmediatamente me va a poner a mí en una actitud de defensa. Entonces, por eso es importante que ustedes comprendan que los espacios personales también son y hacen parte de ese lenguaje no verbal y que esto está muy relacionado con la asertividad. Si yo estoy hablando con alguien y lo estoy hablando de manera tranquila, manejo una distancia sin irme a balancear hacia esa otra persona porque él va a tomar una actitud de defensa porque estoy invadiendo su espacio personal. Entonces, por eso a veces de pronto nos acercamos mucho a la gente y sentimos que la otra persona se siente amenazada o por el contrario a nosotros nos ha pasado que sentimos que esa otra persona se acerca mucho y eso lo vemos como una amenaza. Claros hasta ahí, chicos, 8:57. Hoy abordamos, para hacer un resumen de lo que vimos, explicación de la evidencia de cómo la deben entregar, ampliación del tema de la inteligencia emocional, su relación con la comunicación asertiva y lenguaje verbal y no verbal y los elementos que conforman ese lenguaje para lograr, pues, una comunicación fluida, efectiva y asertiva. ¿Preguntas, dudas? Por mi parte, no, profe. Listo, chicos. Entonces son las 8:58. Voy a hacer el cierre de la sesión. Les deseo un feliz fin de semana. Y esta evidencia 2, me la suben, por favor. El último plazo para subirla es el próximo viernes 27. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dímelo. Creo que con usted tenemos las evidencias que son para entregar mañana, ¿verdad? La 1. Sí. Es solo una, sí. Que compone de 2. ¿Usted cree que haya posibilidad de pronto para expandirla para el fin de semana? O sea, para el domingo. Voy a pensarlo. No, mentiras. ¿Sí? Sí, es que no lo he completado, no he terminado y no tengo tiempo, no hasta el domingo de mi parte. Sí, sí, sí. Igual voy a evaluar los que ya me la enviaron, los que ya he ido evaluando. Entonces les doy la calificación y les extiendo el plazo. Ahora les escribo por el grupo. Entonces hasta el domingo, pero la otra sí para el próximo viernes. ¿Listo? Viernes 6 de marzo. Perfecto, gracias. De marzo, evidenciados. Ese día se cierra y no la pueden subir más. Último plazo. Listo, chicos. Entonces, gracias por su asistencia. Si necesitan algo, me preguntan, pues obviamente por WhatsApp. Estoy muy atenta a sus requerimientos y cualquier cosa que necesiten, pues ya saben. Les envío el formato de aquí a mañana, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Les envío un abracito, se cuidan, que pasen un feliz fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.